Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Buenas tardes, chicos, siendo las 16:32 vamos a dar inicio a nuestra clase de biología del día de hoy. Corresponde a la clase número 14 y los temas corresponden a fecundación, desarrollo embrionario y hormonas del embarazo. Como ustedes pueden ver acá, la fecundación debe ser un proceso sumamente importante durante la reproducción de todos los organismos que se consideran con reproducción sexual. Por ejemplo, nuestra especie. Nosotros, organismos diploides, formamos a través de la meiosis células haploides que son consideradas las células reproductivas, el ovocito en la mujer y el espermatozoide en el caso del hombre. Estas dos células haploides, que tienen la mitad de la información genética de la especie, al unirse en el proceso de fecundación, forman la célula cigoto. Como se puede ver aquí en la imagen, esta célula cigoto corresponde a una célula huevo diploide que contiene toda la información genética de la especie. A partir de esta célula, si las condiciones así lo permiten, se va a poder formar todo un individuo completo de la misma especie de sus progenitores. Importante también es que va a ser diferente de la madre y del padre, pero va a contener características similares a ellos. ¿Dónde ocurre la fecundación? La fecundación, como ustedes pueden ver acá, ocurre principalmente o exclusivamente en el oviducto, en el primer tercio del oviducto. El ovocito sale expulsado desde el ovario a través de la ovulación y se puede encontrar con los espermatozoides en el oviducto, donde va a poder ocurrir la fecundación. El espermatozoide debe recorrer desde el conducto vaginal, atravesando el útero y viajando a través del oviducto hasta llegar a encontrarse en el primer tercio del oviducto con el ovocito, donde ocurrirá finalmente la fecundación. La fecundación como proceso tiene varias etapas. Vamos a verlas una por una, pero esta es la secuencia desde arriba hacia acá abajo. El espermatozoide debe atravesar la primera capa que protege y cubre al ovocito, que corresponde a la corona radiada. Está compuesta por células más pequeñitas que son un remanente de el folículo donde creció y maduró este ovocito. Luego de que este espermatozoide atraviesa, debe reconocerse con el ovocito a través de receptores específicos para la especie. No va a poder existir una fecundación si ambos gametos son de especies diferentes, excepto en los casos donde las especies están muy emparentadas, pero ahí ya hablaríamos de evolución y eso lo vamos a ver más adelante. Luego debe haber una reacción del acrosoma del espermatozoide. Recuerden que el espermatozoide en la punta tiene un capuchón que contiene en su interior enzimas hidrolíticas que van a romper, se van a encargar de hacer un tubito, un túnel, para que el espermatozoide pueda finalmente conectar su membrana plasmática con la membrana plasmática del ovocito. Finalmente se unen ambas membranas plasmáticas generando el ingreso del núcleo que trae este espermatozoide, que corresponde a un núcleo haploide. Luego de ingresar ese núcleo van a ocurrir otras cosas dentro del ovocito, como vamos a ver a continuación. Parte por parte. En la fecundación tenemos primero la penetración de la corona radiada, como ya les mencioné, principalmente a través de la acción de la enzima hialuronidasa que el espermatozoide libera para separar
para que estas células se repelan entre ellas y generar un espacio para que él pueda ingresar. Luego debe existir el reconocimiento y la adhesión del espermatozoide con el ovocito. Debe ser químicamente reconocido el espermatozoide para poder generar una unión y finalmente la fecundación. Esto radica principalmente en que deben ser gametos de la misma especie. Cuando el acrosoma se activa, ocurre la acción acrosómica. Y esto tiene que ver con la liberación de enzimas, como ya les mencioné, que van a generar un túnel que va a permitir al espermatozoide ingresar y conectar su membrana con la membrana del ovocito. También, mientras esto ocurre, va a suceder otro episodio que es la denudación, que corresponde al desprendimiento de la corona radiada. Como ya el espermatozoide la atravesó, esto es una señal para que el ovocito se deshaga de esta capa protectora porque ya no la necesita. Luego tenemos la penetración de la zona pelúcida, que ocurre cuando estas enzimas que salen del acrosoma, como la acrosina y la hialuronidasa, hagan este túnel para poder entrar el espermatozoide y finalmente ocurre la fusión entre la membrana del espermatozoide y la membrana del ovocito. Deben recordar necesariamente que el espermatozoide y el ovocito no se funden por completo, solamente ingresa al ovocito el núcleo del espermatozoide, que lleva, por supuesto, la parte más importante, que es el material genético. Aquí lo importante es que se debe bloquear la poliespermia, ¿cierto? Bajo la membrana plasmática del ovocito existen unos gránulos llamados gránulos corticales que al ingresar el primer espermatozoide, estos gránulos se rompen, liberando enzimas que van a modificar químicamente la zona pelúcida del ovocito. Podríamos decir que endurece la zona pelúcida y por lo tanto ya las enzimas de otros espermatozoides no van a poder servir para generar un túnel. Al no poder generar este túnel, no va a poder ingresar otro espermatozoide, por eso se bloquea la poliespermia. Recuerden que para ser de la especie humana se deben complementar ambos conjuntos de cromosomas, tanto los que están en el ovocito como los que están en el espermatozoide. Que ingresara otro espermatozoide triplicaría la cantidad de material genético y eso es inviable. La activación es el proceso a través del cual se reanuda la meiosis. Recuerden que el ovocito estaba detenido en la meiosis 2 y por lo tanto no se había deshecho del último cuerpo polar que debía eliminar, arrastrando material genético. Esto se activa cuando ingresa el núcleo del espermatozoide al ovocito. Por lo tanto, en este momento es cuando pasa a ser un óvulo. Pero como ustedes pueden imaginar, es un concepto virtual, porque nunca alcanza a ser óvulo, porque cuando es óvulo ya automáticamente se transforma en cigoto. Entonces, como les decía, el proceso de activación corresponde al momento en el cual se reanuda, podríamos decirlo de esa manera, se vuelve a comenzar o en realidad se continúa con la meiosis 2, llevando finalmente a la eliminación del segundo cuerpo polar o al polocito 2 que arrastra material genético. Recuerden que el concepto de óvulo es virtual porque al finalizar la etapa de meiosis, el ovocito secundario pasa a ser un óvulo, pero en este caso el óvulo ya está siendo un cigoto porque ya tenemos el material genético del espermatozoide en el interior de este óvulo. Por eso se considera al óvulo como un concepto más o menos virtual. Luego tenemos la formación de los pronúcleos masculino y femenino, donde ambos núcleos se forman, ¿cierto? Se van a empezar a condensar los cromosomas y luego tenemos la etapa de singamia y anfimixis. La singamia corresponde a la etapa donde los cromosomas homólogos se van a aparear, ¿sí? Y la anfimixis es el momento en que se forma una metafase en común, como si continuáramos con una mitosis, para finalmente dar paso a la primera segmentación del cigoto. Por lo tanto, en la singamia es cuando ya tenemos el conjunto de los cromosomas homólogos
unidos entre ellos, ahí ya hablamos de un cigoto, y luego la anfimixis es el proceso que continúa a una mitosis y por lo tanto el cigoto ya se segmenta en las dos primeras células embrionarias. Entonces, como íbamos conversando, aquí tenemos el resumen de todas las etapas que deben ocurrir durante la fecundación. La penetración de la corona radiada, el reconocimiento de especie entre gametos, la reacción del acrosoma y además la penetración de la zona pelúcida. Luego de esto, la fusión de las membranas y el bloqueo de la poliespermia o reacción de la zona, como les mencioné anteriormente. La activación de la meiosis 2, donde este ovocito secundario termina su meiosis pasando a ser un óvulo. La formación de los pronúcleos femenino y masculino. Luego, la unión de estos pronúcleos. La singamia, donde los cromosomas homólogos se unen. Y la anfimixis, donde nos encontramos con la metafase en conjunto de estos dos pronúcleos. ¿Qué consecuencias tendrá entonces la fecundación? Se va a restablecer la diploidía, ¿verdad? Porque se suman dos células haploides. Se forma una célula completa que va a contener en su interior todos los organelos necesarios para seguir y continuar con su división celular. Se redistribuye el citoplasma porque cada célula va a ir adquiriendo cierta cantidad de citoplasma solamente. Se va a determinar el sexo genético porque al unirse los cromosomas homólogos, el par 23 va a ser XX y va a determinar que es una mujer o XY determinando que es un hombre. Y además se inician todas las divisiones mitóticas como se muestra en la imagen que está más allá, ¿cierto? De un cigoto pasamos a un embrión. El embrión, que va a ser el concepto hasta las 12 semanas, va a estar formado por un conjunto muy grande de células. Durante el avance de este embrión, a través del oviducto hasta llegar al útero, van a pasar aproximadamente 7 días. Y lo que vamos a encontrar en el útero, que va a implantarse en el útero, corresponde a un blastocisto, ¿sí? Que vamos a ver ahora a qué nos referimos con esto. Ya hablando de la segmentación, podemos empezar a considerar a esta célula como un embrión. Por lo tanto, vamos a encontrar 3 etapas relevantes: la segmentación, la gastrulación y la organogénesis. La segmentación corresponde a la etapa entre la fecundación y la implantación en el útero, donde este cigoto va a dividirse por una serie de divisiones mitóticas, ¿verdad?, que van a mantener la cantidad y la calidad del material genético. Van a ser todas estas células idénticas genéticamente, formando finalmente un blastocisto, que si ustedes se fijan ahí en el número 6, ¿verdad?, se polariza toda esta masa celular. Vamos a tener un polo que corresponde a las células que van a dar origen al embrión y el resto va a dar origen a los anexos embrionarios que también vamos a ver hoy y también al resto de las estructuras que van a formar todo este individuo que va a implantarse en el útero.